Deputies say he lived in Lexington County when Gutierrez went missing on June 6th of 1986 from her home on South Lake Drive in Lexington. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Ipirt y Mariana Isabel Puch. Muchas gracias, leyendas, por el apoyo que le dieron al canal. Es muy lindo para mí saber que cuento con personas tan maravillosas como ustedes. Les deseo lo mejor y de verdad les envío un gran abrazo cósmico, deseando que tengan un hermoso día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, es: ¿conoces a alguien que haya desaparecido? Tal vez viajado muy lejos. Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Oriunda norteamericana de los Estados Unidos, la pequeña Jessica Gutiérrez, o Jessie, como es conocida por su familia, nace un 3 de diciembre del año 1981, siendo la menor de 4 hermanos, 3 niñas y un varón. Jessie es una niña simpática y alegre. Suele jugar todo el tiempo con sus hermanas, siempre al cuidado atento de sus padres, pues es la más vulnerable de la familia. Jessie y sus hermanas viven con mamá en una casa rodante, un enorme vehículo adaptado también como vivienda a las afueras de Carolina del Sur, cerca de una zona rural extensa y boscosa que se proyecta por kilómetros y kilómetros de vegetación a la redonda. Luego de que en 1983 la madre de Jessie, la señora Debra Gutiérrez, se separara de quien fuera su pareja y padre biológico de sus hijos, quien se mudaría a México aunque frecuentaba California para ver a sus hijos cuando disponía un poco de tiempo extra, la señora Debra Gutiérrez, madre de Jessie y sus hermanos, conservó legalmente la custodia de sus hijos, manteniendo a su familia estable y feliz, por lo que laboró durante años en el servicio postal, logrando cubrir todos los gastos primordiales en su hogar, trabajando duro y comprometidamente por el bienestar de todos. Con el paso del tiempo, luego de separarse de su pareja, toma una decisión impulsiva y tonta, relacionándose sentimentalmente con un sujeto peligroso y aprovechado, con quien incluso convive en el intento de un hogar, donde a costa de ella, el tipo se da la gran vida sin trabajar ni hacer nada por su vida. El sujeto era posesivo y controlador con ella, además descuidado con sus hijas, a quienes observaba de maneras incorrectas. Subidas de tono. También era alcohólico y problemático, por lo que era normal en él la discusión y la amenaza. Debra Gutiérrez finalmente termina la relación con el sujeto y lo echa de su casa, pues no contribuía tampoco en los gastos domésticos y se abusaba de su confianza para obtener un techo y una comida a costa de ella. Debra Gutiérrez describe esta etapa de su vida como un oscuro periodo de confusión y despecho. Verano del 5 de julio de 1986 en Carolina del Sur, hace un buen tiempo, un día soleado y un cielo azul con pocas nubes, el día perfecto para salir a caminar un rato con los niños y jugar con ellos, por lo que la familia Gutiérrez pasan el día juntos en el parque. Luego retornan a casa y cenan una comida deliciosa, se pintan las uñas, se peinan el cabello y se acicalan entre sí, y riendo y pasando una bella tarde juntas, viendo la televisión en casa. Al caer la noche, Debra Gutiérrez deja dormir a su hija Jessie en su cama por un rato. Luego a la medianoche su hijo se despierta con un fuerte dolor de oído, por lo que decide dejarlo dormir también en su cama. 30 minutos más tarde, Debra Gutiérrez vuelve a su recámara y lleva a Jessica dormida a su habitación junto a sus hermanas, quienes ya están dormidas. Cuando Debra salió de su recámara a la mañana siguiente, notó preocupada que la puerta principal de su domicilio estaba abierta. El perro de la casa se paseaba en su interior, cuando por lo general suele dormir por fuera para cuidar el hogar.
Hay rastros de forcejeo, como por ejemplo unas cortinas que se han caído y una ventana de acceso abierta de par en par. La señora Debra, asustada, presintiendo algo terrible, sale a buscar a sus hijos esperando encontrarlos sanos y salvos. Encuentra a sus dos niñas de 6 y de 8 años de edad en su habitación compartida. También a su hijo, que sigue aún en su recámara, todavía con dolor de oído, pero no hay rastro de la pequeña Jessica Gutiérrez de 4 años, quien está desaparecida. No está en los lugares donde suele jugar al escondite, tampoco en los armarios ni debajo de las camas. Mamá pregunta nerviosa a las niñas que duermen junto a Jessica en la misma habitación si han visto a su hermana menor o saben algo sobre ella, por lo que la menor de 6 años responde que la vio irse con el hombre del sombrero mágico y la barba, que entró al cuarto y se la llevó. Debra se sentía desconcertada, no entendía la infantil pero honesta respuesta de su hija, por lo que la interroga intensamente hasta hacerla llorar, pues la niña no está jugando y su testimonio de un hombre con sombrero y barba es la realidad de lo que observó somnolienta en la madrugada. Luego de una frenética búsqueda por toda la casa y sus alrededores, Debra llama a la línea de emergencias 911 para denunciar la desaparición de su hija, por lo que varios agentes llegaron a las 11 de la mañana a su domicilio para examinarlo y tomar su testimonio. En ello notan que las puertas y ventanas no han sido forzadas, que los incidentes como la cortina caída fueron provocados accidentalmente, así que no hay evidencias de robo, salvo por la desaparición de la menor de edad. Los investigadores piensan que alguien entró por la ventana trasera y salió por la puerta principal, dejándola abierta al huir con la niña, dejando entrar al perro guardián de la casa. También sospechan que se trata de algún familiar cercano, pues ni la mascota ni la niña hicieron mayor ruido ante el extraño. Equipos de búsqueda y rescate fueron desplegados por la zona rural y los alrededores de la casa. Decenas de hectáreas de bosque frondoso con arroyos y lagunas fueron recorridos, también algunos acantilados. Se hicieron rastreos con autos especiales de doble tracción y potencia. Incluso un avión visualizó la zona desde las alturas en busca de alguna pista, pero no se encontró ninguna. Debra Gutiérrez fue interrogada en el departamento del sheriff del condado de Lexington, donde declaró no saber sobre el paradero de su hija, aunque sí a un presunto sospechoso. Luego acusó a su exnovio abusivo y alcohólico de secuestrar a Jessica Gutiérrez, por lo que la policía puso el foco en sus antiguas parejas sentimentales. La policía investiga formalmente a las parejas de Debra Gutiérrez, a su exnovio y al padre biológico de la pequeña Jessie Gutiérrez, pero no se encuentran pruebas que vinculen a los hombres con el crimen. No se hallan pistas suficientes que involucren a alguno de los dos hombres. Fueron emitidos boletines de personas desaparecidas por todo el país, volantes y emisiones especiales en programas de televisión y radio, en una época muy anterior a la del internet, donde era más difícil difundir este tipo de noticias o hacerlas virales. They say Jessica's mom woke up that morning to find Jessica was missing from her bedroom. Bajo la hipótesis de un posible secuestro, la policía y la oficina del sheriff disponen de micrófonos en la vivienda de Debra Gutiérrez en su teléfono personal por si alguien llamaba a casa para pedir algún tipo de rescate, como suele ser común en este tipo de casos. Tras semanas de investigación, las tácticas parecían obsoletas y los resultados eran nulos. Hasta ahora, solo había una pista objetiva, una huella dactilar marcada en la ventana abierta de la casa donde presuntamente había entrado el criminal. En septiembre de 1986,
3 meses después de la desaparición de Jessica, el sheriff del condado de Lexington declara tener a un sospechoso en la mira, pero admite no tener las pruebas suficientes para acusarlo, pues básicamente su sospechoso había fallado ante la prueba del polígrafo, en donde una máquina mide ciertas frecuencias corporales para saber si se está mintiendo o se está diciendo la verdad. Pero este método no es considerado como una prueba objetiva para ningún tribunal decente. Los años siguieron pasando. En 1987 la prensa y la policía se comunican con la señora Debra Gutiérrez, informándole que han encontrado a una niña con la descripción de su hija, por lo que la madre vuelve a sentirse esperanzada y viaja a otro estado para corroborar la noticia. Al acudir a la comisaría con tan solo escuchar la voz de la menor de edad, descubre que no se trata de su hija. Al verle a la cara, confirma a todos que no se trata de su hija Jessica, que es una pequeñita distinta, por lo que vuelve desconsolada a Carolina del Sur. En junio de 1989, Debra declara a la prensa que ella continuó por cuenta propia la investigación sobre su hija. Dice a un periódico local que encontró fibras en un auto abandonado relacionadas a un viejo amigo de la familia, un sujeto que pagaba cárcel por acceso íntimo no consensuado en Carolina del Norte. 2 años después, Debra recibió una carta de un preso en Carolina del Norte, un tal Thomas McDowell, donde le indicaba que su supuesto compañero de celda había eliminado a una niña de 4 años en 1986. Thomas McDowell, de 27 años, es un delincuente íntimo conocido de la familia Gutiérrez por azares de la vida. Este indicó que su compañero de celda había acabado a la pequeña porque lo había reconocido en el forcejeo, luego de tratar de acceder íntimamente de ella. Dice que luego de acabarla arrojó el cuerpo a un vertedero para deshacerse de él. El tipo usaba barba y un sombrero cuando fue arrestado. Esta información no solo llega a Debra personalmente, también a la policía y a otros investigadores del caso, que interrogan a Thomas McDowell, quien accede a contarlo todo. Incluso el nombre de su compañero de celda, presunto abusador, con la condición de que a cambio de su testimonio delator le sea brindada una completa inmunidad y perdón por sus delitos de acceso íntimo a jóvenes vulnerables. El Estado se niega rotundamente al trato e ignora a Thomas McDowell y su chantaje, descartándolo de la investigación, aunque la señora Debra Gutiérrez insista en que también se investigue al presidiario como sospechoso. Después de este suceso, el caso queda congelado sin resolver durante muchos años. En 1989, Debra Gutiérrez declara ante la prensa que el sistema no funciona para las víctimas como ella. Declara sentirse deprimida y acusa al sheriff y su departamento de negligencia en la investigación. No hubo cargos contra Thomas McDowell, quien básicamente había confesado el crimen bajo el supuesto de otra persona, un inexistente compañero de celda. Las huellas dactilares de Thomas McDowell ya habían sido examinadas, resultando en una coincidencia del 80% con las halladas en la ventana, siendo evidentemente sospechoso en el caso, pero no para la policía ni la oficina del sheriff oficialmente. En el año 2007, tras 21 años de impunidad, Debra Gutiérrez demanda al Estado por llevar mal el caso de su hija, además de ser víctima de una serie de amenazas personales por parte del sheriff y su oficina, con quienes mantenía constantes discusiones. El sheriff se encargó de apartar a varios investigadores de la búsqueda y amenazó a Debra Gutiérrez de retirar a todos sus agentes del caso si seguía siendo
ejerciendo presión ante la prensa. Años después, se filtraron llamadas que evidenciarían la corrupción del sheriff. Ese mismo año el caso fue reexaminado por la Procuraduría, pero no se tomó ninguna medida que sirviera para adelantar la investigación o tomar represalias contra la negligencia institucional. En el año 2014, el sheriff que estuvo a cargo de la búsqueda de la menor por varios años, sin éxito ni avances reales, fue acusado formalmente en un tribunal federal, condenado por aceptar sobornos y condenado a 12 meses de prisión, además de ser retirado de su cargo inmediatamente. 2 años después, en el año 2016, el procurador, que tampoco determinó acciones ante el caso, fue detenido por manejar ebrio y chocar en la avenida, luego de intentar escapar en un vergonzoso comportamiento para un funcionario público, por lo que tuvo que pagar una cuantiosa suma de dinero como multa y fue retirado de su cargo público. En el año 2021 el caso volvió a reactivarse después de 35 años de olvido. El nuevo sheriff del condado de Lexington abrió la búsqueda de Jesse Gutiérrez formalmente en enero del 2022, identificando avances verdaderos y significativos ante el caso, pues las evidencias contra Thomas McDougal, quien ahora tenía 61 años, eran suficientes para dar con su captura. Thomas McDougal fue detenido y arrestado en su domicilio, acusado de asesinato, secuestro y robo por la muerte de Jessica Gutiérrez. Las pruebas eran sus huellas dactilares impresas en la ventana, las cuales no pudo justificar porque estaban marcadas en la escena del crimen. También varios documentos, testimonios de compañeros de celda que declararon cómo Thomas McDougal les había confesado su crimen contra la menor de edad. Más de 150 entrevistas fueron realizadas junto al FBI. También se revisaron cientos de expedientes para dar con más posibles pruebas, logrando dar con el arresto definitivo del agresor de la pequeña Jessie hace más de 30 años. El cuerpo de la víctima no ha sido encontrado todavía. Es la razón principal por la que el caso tardó tanto tiempo en ser procesado, pues es muy difícil generar un juicio si no hay un cuerpo. Con el paso de los años, Debra Gutiérrez ve afectada su salud mental significativamente, por lo que es ahora su hermana, Rebecca Gutiérrez, la vocera ante el mundo de esta aterradora historia. Rebecca declara que tras el arresto de Thomas McDougal no se cierra en conclusión el caso de Jesse Gutiérrez, pero sí se trata de un gran inicio en la búsqueda de justicia, pues aún esperan encontrar más respuestas. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like, leyenda. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.